Productividad y organización. 1. Tengo estas tareas pendientes. Lista. Organízalas por prioridad usando la matriz de Eisenhower y dime con cuál debería empezar hoy. 2. Convierte esta reunión desordenada en notas en un resumen ejecutivo con decisiones tomadas, tareas asignadas, con responsable y próximos pasos. Pega el texto. 3. Crea una plantilla de rutina semanal para alguien que trabaja X horas y quiere reservar tiempo para objetivo sin saturar la agenda. 4. Dame un checklist paso a paso, proceso repetitivo de tu trabajo, pensado para que lo pueda seguir cualquier persona nueva del equipo. Escritura y comunicación. 5. Reescribe este email para que suene más profesional, pero sin perder cercanía y que ocupe la mitad de espacio. Pega el texto. 6. Dame 3 versiones de este mensaje, una formal, una directa y una empática, para poder elegir según el destinatario. Pega el texto. 7. Actúa como editor y señala solo los 3 cambios más importantes que mejorarían este texto sin reescribirlo entero. 8. Convierte estas ideas sueltas en un guión estructurado de 5 minutos para una presentación. Pega tus ideas. Análisis y toma de decisiones. 9. Tengo que decidir entre opción A y opción B. Dame los pros, contras y riesgos ocultos de cada una que quizá no haya considerado. 10. Actúa como un experto escéptico en tu sector y encuentra los puntos débiles de este plan antes de que lo presente. 11. Resume este informe de X páginas en 5 puntos clave, priorizando lo que un directivo necesitaría saber en 30 segundos. 12. Compara estas 3 opciones, productos, proveedores, etc., en una tabla con columnas, características, precio, ventajas, desventajas, mejor para, etc. Aprendizaje rápido. 13. Explícame este concepto complicado como si tuviera 12 años y luego dame la versión técnica completa. 14. Hazme un plan de aprendizaje de 2 semanas para entender lo básico del tema con 30 minutos diarios y sin conocimientos previos. 15. Ponme a prueba con 5 preguntas sobre el tema que acabo de estudiar para ver si realmente lo entendí. Trabajo técnico y datos. 16. Genera un script en lenguaje que haga una tarea específica, comentado línea por línea para que pueda entenderlo, aunque no sea programador. 17. Tengo estos datos. Analízalos y dime qué patrones o anomalías destacarías si tuviera que presentarlo mañana. 18. Crea una hoja de cálculo con fórmulas para calcular, explicando qué hace cada fórmula. Creatividad y contenido. 19. Dame 15 ideas de contenido, nombres, titulares para un proyecto variando el tono entre serio, divertido y provocador. 20. Actúa como mi cliente ideal y hazme las 5 preguntas más difíciles que me haría antes de contratarme para que pueda prepararme. El truco que multiplica todos estos prompts es guarda los que más uses como instrucciones personalizadas o como un GPT propio, así no tendrás que reescribirlos cada vez, solo pegar el contexto nuevo.